Buenas noches. Hola, buenas noches, profe. Buenas noches a todos. ¿Me escuchan? Sí, perfecto, perfecto. Confirmo, ¿están viendo mi pantalla, correcto? Confirmado y me gusta.
Buenas noches, gracias a todos por la puntualidad. Esperamos 3 minutos, que se están conectando bastantes y empezamos a las 6:35, por favor. Bueno, buenas noches. Si están de acuerdo, pues damos comienzo a la reunión. Les agradecemos a todos su puntualidad y la asistencia. Esta noche tenemos nuestra reunión de Academia UCI Neurocrítico. El conferencista es el líder de este proyecto, el doctor Julián Casallas, quien, como muchos de ustedes conocen, es intensivista, lidera en la unidad de manejo de los pacientes neurocríticos con el doctor Michel Pérez y, y pues parte del grupo de intensivistas. Él pues, ejerce gran parte de la actividad académica con los diferentes programas que nos rotan en la unidad, como son los programas de neurología, de medicina crítica, de medicina interna, de urgencias, de farmacología, eh, de anestesia, entre otros, farmacología también. Así que importante recordar que el paciente neurocrítico, la mayor parte de las veces que nos llega a la unidad, llega ya con una lesión primaria establecida y es por lo tanto ese manejo sistémico de las complicaciones sistémicas el que va a determinar las posibilidades de sobrevivir y limitar el daño. Es por eso que esta noche el tema escogido es SRA en el paciente neurocrítico y el manejo de la falla ventilatoria en este tipo de pacientes. Así que, pues, doctor Casallas, muchísimas gracias y bienvenido y el auditorio es suyo. Muchas gracias a todos. Gracias, profe, y muchas gracias a todos por la asistencia, por la puntualidad. En realidad es un tema apasionante, el SRA en el paciente neurocrítico. Probablemente el SRA es uno de los temas más apasionantes para nosotros en cuidado intensivo y una de las mecas de esta terapia es el ventilador y es un reto para todos nosotros los intensivistas y para todos los que manejamos pacientes críticos desde urgencias, salas y demás. Entonces, pues en realidad quiero
darles una aproximación diagnóstica y una aproximación fisiológica hacia una correlación académica y mirar a ver qué podemos hacer en nuestra práctica clínica. Y básicamente empiezo con un diagnóstico diferencial y es que los pacientes neurocríticos pueden tener o un edema pulmonar en contexto de una insuficiencia respiratoria aguda o neumonías que son comunes, tanto las broncoaspirativas como las neumonías asociadas a ventilación mecánica y pues el SRA que es el que hoy nos vamos a concentrar, pero siempre hay que abrir la baraja de diagnósticos diferenciales en nuestros pacientes neurocríticos y siempre hay que tenerlo en cuenta. Este es un reporte y un artículo del 2020 de Chiara Roa, del grupo europeo, en el que dan unas recomendaciones de qué hacer en los pacientes con ventilación mecánica y lesión cerebral aguda. Y lo traigo básicamente para mostrarles una de las tablas, porque trae muchas tablas, y aquí en rojo está claro todo, no hay evidencia, 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 muy baja evidencia a favor y son recomendaciones básicamente de expertos, nivel de recomendación, pero no hay evidencia en estos temas. Y esto es ventilación mecánica y no solo en SRA, sino en general ventilación mecánica en el paciente neurocrítico con lesión cerebral aguda. Y entonces quedamos muy desprotegidos en realidad en términos de evidencia. Sabemos que la definición de SRA por términos MESH en el PubMed uno lo puede encontrar como un síndrome, es un síndrome por insuficiencia respiratoria progresiva e hipoxemia. ¿Por qué? Por un insulto local o sistémico. Sabemos que eso depende que si el SRA esté de un contexto de un edema pulmonar no cardiogénico, que sea secundario a un proceso inflamatorio, pero que básicamente tenga un daño alveolar difuso desde el punto de vista histopatológico, y esto ya son conceptos pues clásicos. Este artículo del Lancet ya de hace 8 años nos habla de diferentes definiciones y vemos cómo ha venido evolucionando. Me gusta mucho la definición de Murray, esta primera a la izquierda, miren que él mira qué tan agudo crónico es, la PAFI que todavía la usamos, el PIP, los infiltrados, miren que él ya venía hablando que hay un SRA en el que puede haber 2 cuadrantes, tres cuadrantes o 4 cuadrantes, eso después en Berlín cambió. Y hay algo muy importante en la definición de Murray desde el 88 y es que tiene que ver la mecánica pulmonar con la compliance estática, la distensibilidad estática, y eso hacía parte de la clasificación y por lo tanto el pronóstico. Después en el 94 los americanos hicieron una nueva definición, Ferguson en el 2005 apareció este que todos conocemos que es el JAMA de la definición de Berlín en el que nos hablaba del tiempo, las imágenes, el origen del edema y la oxigenación con su respectivo severidad de 100, 200 o menor a 100, la severa. El Kigali o la modificación de Kigali en este Critical Care, en el que ya entraron conceptos como la SAFI, en el que entraron conceptos como la importancia de a veces no tener gases, pero identificar tempranamente a estos pacientes con solo un índice tan sencillo como es la SAFI. Y la correlación que tiene con la PAFI, ¿cierto? Y que no necesariamente se requiere PIP, ha ido evolucionando la definición y este que es el American Journal, Blue Journal del año pasado en los criterios diagnósticos de SRA, en el que ya meten la ecografía como parte del diagnóstico desde el punto de vista imagenológico, en el que meten la cánula de alto flujo que ha venido aumentando cada vez más su uso a nivel mundial y por lo tanto está aquí en los pacientes que tienen SRA no intubados. Eh, y pues vamos ampliando esta definición de este síndrome, ¿no? A veces un síndrome es difícil definirlo porque es un síndrome y no hay un gol estándar, pero sí sabemos que desde el punto de vista fisiopatológico hay tres fases claras, la exudativa, la proliferativa y la fibrótica, y tenemos un alveolo normal con todas sus células desde el punto de vista del epitelio bronquial, del espacio alveolar, del surfactante, y cuando hay un insulto, una inflamación, una injuria, con liberación de todos estos bioreactantes y quimotácticos con proteasas, integrinas y con todo lo que ocurre desde el punto de vista fisiopatológico y bioquímico, pues empieza la fase exudativa en el que hay edema
de origen no cardiogénico, una inactivación del surfactante, la liberación de macrófagos y de otras células inflamatorias, neutrófilos y una permeabilidad vascular pulmonar asociada a diferentes receptores que se vienen estudiando y que definitivamente producen este daño. Si va progresando pues el SRA a la fase proliferativa, miren que ya hay una proliferación de las células epiteliales tipo 2 de los neumocitos y cómo estos mecanismos aquí puede haber algo desde el punto de vista fisiológico y terapéutico para revertir la injuria y recuperar la permeabilidad de la barrera, porque si no se recupera esta integridad de las células y todavía hay la persistencia del edema pulmonar sin drenaje y de una inflamación persistente, pues llegamos a esta fase fibrótica que es la que ninguno queremos llegar en nuestros pacientes y es en las que básicamente pues ya queda muy poco que hacer desde el punto de vista eh, respiratorio y terapéutico. Y en la interacción pulmón-cerebro, que es compleja, tenemos varias consideraciones importantes. Una, que hay un primer hit. Sabemos que el primer hit de la lesión cerebral aguda puede estar asociada a trauma, a una hemorragia subaranoidea, al stroke y todo el edema citotóxico, el edema vasogénico o mixto que pueda haber con liberación simpática y esta liberación simpática y catecolamínica puede tener una relación directa con las resistencias vasculares pulmonares y con la permeabilidad capilar per se, solo por la parte neurológica. Toda esta inflamación igual da una predisposición a que llegue un segundo hit, que en este caso sería una neumonía o un SRA de origen extrapulmonar, cirugías, infecciones, y esto sería el segundo hit, que además se ha descrito aquí un tercer hit y está asociado con el eje neuroendocrino inmunológico y cómo el intestino está asociado a la translocación bacteriana, al microbioma, más que el microbiota, al microbioma, y toda esta alteración genera un desbalance y una disbiosis que promueve la alteración pulmonar y el desarrollo de neumonías o de alteraciones inflamatorias en el sistema respiratorio. Ya sabemos que no, con solo tener terapias protectoras hay una disminución de la interleuquina a nivel sistémico y es como esas estrategias de protección de ventilación mecánica se deben usar en todos los pacientes con lesión cerebral, aunque hay algunos artículos que recientemente hay un ensayo clínico del mes pasado, antepasado, que todavía no nos demostró que en lesión cerebral aguda hubiese una diferencia en términos de mecánica y de desenlaces en los pacientes con ventilación mecánica protectora. Sin embargo, sabemos que el síndrome policompartimental se encuentra en todos estos pacientes y cómo la caja torácica tiene una relación directa con el abdomen, con el drenaje de la parte del drenaje venoso en el sistema nervioso central y como un aumento de las presiones intratorácicas pues van a haber repercusión con el aumento de la PIC y la disminución de la presión de perfusión cerebral y todo lo que lleva a esto. Obviamente, si el paciente está con una presión intraabdominal aumentada y se aumenta la presión intratorácica, todo esto se va a ver relacionado en la parte neurológica. Y el efecto directo, básicamente lo que tenemos es una alteración de este policompartimental en la mecánica respiratoria, en los drenajes linfáticos, en la oxigenación, en volúmenes pulmonares que terminan en alteraciones en ventilación, perfusión, en la pérdida de la vasoconstricción hipóxica como mecanismo de la de, eh, de la autorregulación a nivel pulmonar y todo eso lleva hipertensión pulmonar, disfunción ventricular derecha y unas alteraciones a nivel alveolar dado la heterogeneidad de este. ¿Qué debemos hacer entonces desde el enfoque diagnóstico del paciente con SRA y lesión cerebral aguda? Sabemos que está una aproximación sindrómica, topográfica y etiológica y nosotros debemos estar aquí en el centro de estos tres para poder atender a nuestros pacientes que a través del síndrome que ha venido evolucionando con las definiciones que ya vimos y las imágenes que no solo tenemos RX y tomografía, que es el gold estándar, sino ya tenemos ecografía y, por ejemplo,
tomografía de impedancia a la cabecera del paciente, pero como la parte etiológica, las demás ayudas y biomarcadores van a impactar en estos pacientes. Y desde el punto de vista sindrómico sabemos que tenemos la hipoxemia, que es un cuadro agudo, que es un origen no cardíaco y que es una ocupación cerebral, o alveolar, perdón, con una lesión cerebral asociada que debemos siempre tener en mente. Esto es lo que vemos en las radiografías y todos lo vimos durante la pandemia y lo seguimos viendo con algunos pacientes que llegan en SRA, pero combinar SRA con pulmón así en una tomografía con una lesión cerebral aguda es en realidad una combinación que no quisiéramos tener. Y en ese sentido sabemos que el comportamiento del baby long, más que topográfico, es un comportamiento funcional eh, y que se puede medir a través de diferentes maneras. Inclusive hay descripción de la distensibilidad de esta parte del baby long y cómo podemos ajustar algunos parámetros ventilatorios con esa distensibilidad de ese baby long, diferente a la extensibilidad que pueda tener otra parte del mismo pulmón con una heterogeneidad asociada a su SRA de base. El diagnóstico etiológico, y es claro que hay ausencia de biomarcadores para un diagnóstico de SRA, sabemos que hay fenotipos de inflamatorio, hipoinflamatorio, basados en interleuquinas, en PCR, pero no tenemos un biomarcador para diagnosticar un SRA per se. El enfoque, por lo tanto, etiológico debe ser primario o secundario. Muchas veces se requieren lavados bronquialveolares para descartar alguna patología infecciosa en los pacientes neurológicos, que sabemos que, por ejemplo, el Staphylo aureus es uno de los principales determinantes de neumonías en este grupo de pacientes por su alteración per se de la inmunidad humoral secundaria a la lesión cerebral. Y la biopsia pulmonar, que nos podría hablar del daño alveolar difuso, casi nunca se hace, sino es que es nunca en un paciente en SRA. Lo más interesante del SRA probablemente es esto, la mecánica pulmonar y cómo las presiones transpulmonares es importante tenerlas en cuenta. Y en inglés, que es el PL, depende de la presión de la vía aérea y de la presión pleural. Muchas veces no la podemos medir y, por ejemplo, en Colombia hay muy pocos balones esofágicos en la práctica clínica diaria, pero sabemos que es claro que la presión transpulmonar es la presión que actúa en el pulmón, no la presión de la vía aérea. Y aquí en esta gráfica Gattinoni nos lo muestra muy dinámicamente, es como la presión transpulmonar depende de la presión de la vía aérea, que en realidad termina siendo un flujo cero, la presión plató, y la presión pleural que deberíamos medir o que podríamos medir con balón esofágico, ¿cierto? Pero es la presión transpulmonar la que nos hace o bien o daño en los pacientes con SRA, porque la misma presión de la vía aérea puede dar lugar a diferentes presiones transpulmonares dependiendo de las propiedades de la caja torácica, o sea, de las presiones esofágicas o presiones pleurales. Y aquí en este ejemplo, de un artículo que, disculpas que no lo referencié, es de Chiumelo de Umbrello, de el grupo italiano 2021, vemos como todos tienen una misma presión del sistema respiratorio de 20, en tanto en el A, B, C y D, pero con diferentes presiones del chest wall, de la caja torácica, vamos a ver diferentes presiones transpulmonares, completamente diferentes. Y si el paciente tiene esfuerzo o no tiene esfuerzo o tiene un esfuerzo mayor, van a cambiar completamente las presiones transpulmonares. El concepto claro entonces es que el comportamiento pulmonar depende no solo del pulmón, sino también de la caja torácica y de los compartimentos extratorácicos. Y esto es un concepto muy importante porque en los pacientes neurocríticos necesitamos saber cómo está la compliance en el sistema nervioso central. El otro concepto muy importante es que la presión transpulmonar, como a veces no tenemos balón esofágico, pues debemos correlacionarla desde el punto de vista fisiológico con el driving pressure o la presión de conducción, y fue por eso que Amato en el New England Journal del 2013 se volvió pues tan famoso, porque es una forma a la cabecera del paciente y muy sencilla de correlacionar la presión transpulmonar. En esto. Hay que tener en cuenta que en la ecuación del movimiento, en la relación entre el paciente y el ventilador, tenemos que las resistencias y el flujo más el volumen corriente sobre la extensibilidad y PIP, esta es la ecuación del movimiento, nos determina cómo se mueve ese flujo de gas a través del paciente y el ventilador. Y miren la fórmula de presión pico, que es la misma
la presión pico, es el volumen corriente por la extensibilidad más el flujo por la resistencia más PIB, y como la presión plató o presión en pausa inspiratoria, pues aparece el flujo y las resistencias porque está en pausa respiratoria y termina siendo la presión plató el volumen corriente sobre la extensibilidad más el PIB. Probablemente esta es la fórmula más importante en ventilación mecánica y en SRA, porque cuando tenemos claro que la presión plató depende directamente del volumen corriente, inversamente de la compliance o de la distensibilidad del sistema respiratorio y directamente del PIB, jugamos con esas variables para poder manejar nuestros pacientes en SRA. Y por definición el SRA pues debería tener una presión plató alta porque quiere decir que la presión alveolar está alterada por todo ese mecanismo fisiopatológico que ya vimos en términos de alveolos y edema pulmonar alveolar en la fase exudativa o proliferativa. Y ahí nos lleva a las consideraciones de pulmón-cerebro, y combinar estos dos, como lo dije, es complejo. Y hay que tener en cuenta que 20 a 40% de los pacientes con lesión cerebral aguda pueden desarrollar SRA, que está escrito en diferentes patologías y que ensayos clínicos y de evidencia, como vimos al comienzo, no hay y es difícil de realizar. Y es que sabemos que bajar el volumen corriente es una de las medidas más importantes en cuidado intensivo y de las pocas que mejoran mortalidad, pero que esto aumenta el CO2 y por lo tanto puede aumentar la PIC. Que además titular la PIP disminuye el drenaje y aumenta la PIC. Y además tener hipoxia puede generar daño neuronal asociado. Por lo tanto, las consideraciones terapéuticas en estos pacientes, y debemos saber que muchos de los pilares de la terapia LCRA pues aumentan la PIC, disminuyen la presión de perfusión cerebral y terminan en la alteración de la autorregulación cerebral. Todo esto está descrito en diferentes artículos y cómo se aumentó el PIB y si titulo a través de, por ejemplo, maniobras de reclutamiento o demás, pueden mejorar la oxigenación, pero pueden tener una repercusión neurológica, el CO2 del cual ya hablamos, y la presión intracraniana, que también depende del prono, posición prono y del PIB para poder garantizar drenaje en sistema nervioso central. Entonces entramos a nuestra fase y a lo que vinimos, y fue cómo debemos tratar estos pacientes después de hacer un recorrido desde el punto de vista fisiopatológico, después de hacer un recorrido desde el punto de vista de mecánica pulmonar y su importancia y su correlación con otros compartimentos como es el cerebral, como es el abdominal, eh, y teniendo en cuenta la ecuación del movimiento, la presión pico, fórmula de presión pico y la fórmula de presión plató, cómo debemos tratar a los pacientes. Obviamente lo más importante de un síndrome como el SRA es identificar y tratar su etiología, y eso nunca lo debemos olvidar por más ventilación mecánica que hagamos, pero si no cubrimos al paciente empíricamente o etiológicamente con el antibiótico adecuado, con el antimicótico adecuado, o si no tratamos la pancreatitis, si no tratamos el insulto cerebral primario, pues no vamos a poder tener en cuenta y mejorar a nuestros pacientes con SRA. Sabemos que la ventilación protectora es el pilar del SRA. Ya vimos que desde el punto de vista del tratamiento en lesión cerebral aguda debemos mantener la PIC y las presiones de perfusión cerebral, la oxigenación lo más alto posible, el CO2 lo más normal posible, y disminuir esas presiones transpulmonares de las que ya hablamos y de las que determinan también el drenaje a nivel del sistema nervioso central. Y para eso siempre nos dicen los profesores de ventilación mecánica, y es ventile a capacidad residual funcional. ¿Y dónde está la capacidad residual funcional? Aquí en la unión de la extensibilidad de la caja torácica con el retroceso elástico y de la elasticidad, elastancia o distensibilidad pulmonar. O sea, en términos prácticos es mejorar la estéresis tanto de la caja torácica como del pulmón, y ahí ventilar. ¿Con qué? Con esta fórmula que ya la nombramos, la presión plató. Nuevamente la repito porque probablemente es el pilar del manejo en SRA, y es el volumen corriente sobre la extensibilidad más el PIB. Sabemos que existen dos aproximaciones y ha habido diferentes controversias a nivel de literatura médica para saber si hacemos un OLA, un Open Lung Approach de ventilación con pulmón abierto, o si únicamente se hace el ARTSNET, que son volúmenes bajos y esperar. Dos objetivos diferentes, dos aproximaciones, pero que debemos conocerlas y hacerlas. En la
Protección en la estrategia de Ola, en esta curva de estéresis, pues obviamente tenemos que la curvatura máxima, que sería aquí en el ala expiratoria, tenemos un PIB elevado que nos hablaría de un reclutamiento alveolar. En cambio, en la estrategia del SRA, pues en el ARTS Network, perdón, en el que los volúmenes corrientes son los que bajos son los que determinan la disminución de la presión transpulmonar, pues tendríamos estas dos aproximaciones y diferentes estudios pues nos hablan de los beneficios de uno y de los otros, como obviamente en los pacientes en los que tenemos una aproximación de PIB altos o de reclutamiento, podemos tener una apertura de las unidades alveolares heterogéneas en medio del SRA, y en el ARTS Network lo que probablemente hacemos es que las presiones transpulmonares de estas zonas que son sanas, pues se mantengan en lo menor posible para esperar y darle tiempo a que las demás zonas, probablemente en este caso las zonas dependientes, pues se mejoren y podamos recuperar al paciente. Basados en la fórmula, por lo tanto, entonces tenemos que en volumen corriente, el ARTS Network, el Alveoli, el LOFS, el de Hama, el Express, todos nos han hablado de ventilación protectora, volúmenes bajos y cómo esto mejora mortalidad, ¿cierto? Desde el punto de vista de distensibilidad del sistema respiratorio, el bloqueo neuromuscular con el acúresis, aunque después negado con el ROSE, el Petal Trial, que ya vamos a hablar de eso, la restricción hídrica muy importante es del FACT Trial New England Journal del 2008-2006. Nos habla de la restricción hídrica en estos pacientes de CRA, a veces no es tan fácil hacerla en la práctica, y el prono, todos impactan en la extensibilidad del sistema respiratorio y por lo tanto en esta parte de la fórmula de la presión plató. Y el PIB, que entonces deberíamos definir si se titulamos PIB, si hacemos lo del alveoli, lo del AR, lo del long safe, si hay que hacer maniobras de reclutamiento, algo también a veces polémico, pero que todo es el pilar del manejo en SRA, ¿cierto? Y volumen corriente bajo, entonces, sabemos que mejora su mortalidad, pero que puede causar hipercapnia o hipoxemia y a eso aumenta la PIC y altera la hipoxia cerebral y todo lo que hemos hablado. Por lo tanto, ¿qué es un volumen corriente bajo? En realidad un volumen corriente bajo es de 4 a 6 porque ya ventilamos a todos de 6 a 8, algunos llaman esto ultraprotector, pero casi que todos los pacientes deberían estar ventilados de 6 a 8 por kilo de peso ideal. Con o sin SRA. Muchas veces pues nos vamos por encima de 7 en los pacientes que no tienen ningún compromiso pulmonar, pero de 4 o 6 sería en realidad una ventilación mecánica protectora. Eso implica que en diferentes estudios, y todo esto son apéndices suplementarios de todos los artículos más importantes de SRA, desde el Rose, el Rose Petal, el Acurasis de Papazian y el Arts Network, y uno a veces si se va a los apéndices suplementarios y los lee, aprende más de este tipo de patologías, ya que ahí están los protocolos bien definidos. Aquí les traigo uno y es como, bueno, el de Papazian está en francés, una parte está en francés, pero casi todos están en inglés, los apéndices suplementarios. Y miren tan bonito aquí lo que ellos hacen, los ponen en volumen control, ¿cierto? En todos los pacientes calculan el peso ideal y empiezan a a ventilar a 8 por kilo y empiezan a reducir 1 mililitro por kilo en cada 2 horas hasta que lleguen a 6. Cuando llegan a 6 es cuando encuentran la meta y pueden iniciar todo el manejo. En este caso, este es el protocolo del alveoli. Y miren las metas de presión plató. La presión plató que, como estuvimos hablando, hace parte de la pausa inspiratoria y por lo tanto no hay flujo ni resistencia y nos habla de la presión alveolar y que dijimos que además que el SRA per se tiene una presión plató elevada, pues todas las metas eran menor a 30. Nosotros cuando tenemos pacientes con presiones plató mayor a 30, básicamente son pacientes muy, muy enfermos. Y vean cómo ellos con estas, si no se cumplen estas metas, empiezan a bajar volúmenes corrientes a expensas inclusive de aumentar el CO2 y por lo tanto de hacer acidosis respiratoria, pero llegan hasta un volumen de 4 por kilo. Este es el alveoli que es del 2000, si no estoy mal, es 2012, o bueno, habría que revisar exactamente, pero miren que desde hace ya más de 10 años ellos estaban hablando de volúmenes corriente a 4 por kilo basados en presión platón y iban bajando y bajando. Si hacen mucha acidosis, pues tenían unas medidas importantes para mejorarlas. En cuanto a driving pressure y SRA,
Debemos saber que el driving pressure, eh, como dijimos, hace parte de la presión transpulmonar, es la medida más sencilla de presión transpulmonar y es como restar la presión plato y la PIP. Sabemos que la distensibilidad del sistema respiratorio es el volumen corriente sobre la plato menos PIP, por lo tanto, lo que termina siendo es el volumen corriente sobre el driving pressure, porque la presión plato menos PIP es driving pressure. Esto es importante porque al saber que el driving pressure y al despejar la fórmula del volumen corriente, eh, el driving pressure es directamente proporcional al volumen corriente e inversa a la distensibilidad del sistema respiratorio y por lo tanto la presión de conducción representa el volumen corriente corregido para ese paciente. Es decir, que es una aproximación para ventilar a eso de capacidad residual funcional de la cual hablamos y las metas han venido cada vez bajando. 15 a 17, menor a, me faltó aquí el menor, menor a 15 podría ser probablemente las metas en este tipo de pacientes para garantizar un driving pressure, o sea, una presión transpulmonar eh, disminuida y que disminuyamos pues el riesgo de BIL y demás. Entonces la conclusión en volumen corriente básicamente es que es lo más bajo tolerable y lo más bajo ya lo definimos, será 6, será un poquito menos, pero pues para mantener oxigenación y ventilación, porque estos pacientes con lesión cerebral aguda, pues no podemos dejarlo más hipercápnicos. Y ahí empieza la segunda parte desde el punto de vista de ventilación y CO2. Y CO2 sabemos que el CO2 dilata y la hipercapnia altera la autorregulación cerebral, además de mecanismos miogénicos, también hay mecanismos bioquímicos que están asociados a daño a nivel cerebral y es muy común en SRA y en estos protocolos de los que les nombré, muchos pacientes tenían hipercapnias permisivas y pH de 7,15 algunos, 7,2 y hacían todo para no subir volúmenes corrientes para garantizar presiones plato bajas y por lo tanto presiones transpulmonares bajas, pero a costa de hacer una hipercapnia permisiva. Eso no lo podemos tolerar en los pacientes con lesión cerebral aguda. Eh, por lo tanto, debemos garantizar un volumen minuto. El volumen minuto sabemos que es volumen corriente por frecuencia respiratoria. En los pacientes con SRA, a veces uno les puede calcular 100 por kilo de peso ideal. Eso le da el volumen minuto ideal, pero debemos tener unas metas de pH y PC2 importantes. Entonces, si desde el punto de vista de volumen minuto nosotros no podemos subir el volumen corriente, porque sabemos que subir el volumen corriente no es una de las estrategias de primera mano en SRA, sino al revés bajarlo, pues nos toca garantizar con frecuencia respiratoria. Si es una estrategia que se puede hacer y es aumentar la frecuencia respiratoria a través de diferentes maneras. Una es esta fórmula que está escrita por los japoneses y un grupo europeo, y es que la frecuencia respiratoria depende del CO2 actual y el CO2 deseado. Con estas fórmulas sencillas podemos definir qué objetivo de CO2 queremos en este paciente para que no altere la autorregulación a nivel cerebral. Esta es una parte del protocolo que les mostré arriba y miren que ellos entraban y hacían, según el pH y todo, frecuencias respiratorias hasta de 35 antes de subir el volumen corriente. Y eso implica un ajuste de la relación IE y del flujo, obviamente, porque inclusive con frecuencias respiratorias tan altas, pero con un baby long chiquito en el que no le cabe más volumen corriente porque hago daño y aumento las presiones transpulmonares, estas frecuencias pues a veces no se ven en la práctica clínica, pero deben ser que ellos hasta allá 35 llegaron, ajustando relación IE que en realidad da casi que 1,2 de relación IE y ajustando flujos para garantizar que los volúmenes no suban y esto sería una aproximación de no de Open Lock Approach, sino de volúmenes bajos en SRA en Arts Network. Otra forma de ajustar la frecuencia respiratoria es el TAU o los constantes de tiempos. Sabemos que la TAU depende de la extensibilidad de las resistencias y que de 3 a 5 constantes de tiempo le podemos dar al pulmón para ajustar la frecuencia respiratoria y los tiempos inspiratorios y expiratorios que necesite el paciente. Esto nos ayudaría también para mejorar el CO2. En la conclusión de CO2, entonces sabemos que el volumen corriente es lo más bajo tolerable, pero que el CO2 debemos mantenerlo a través de diferentes estrategias. Espacio muerto es una, disminución del espacio muerto instrumental, ¿cierto? En términos de circuitos, de número de filtros y demás. Y lo otro es frecuencia respiratoria. Hay otras estrategias de manejo de CO2 como es la pausa inspiratoria en todo el ciclo respiratorio
de 0,2 segundos, por ejemplo, está descrito una pausa inspiratoria para ayudar al alveolo al ventilar, pero que pues en CO2 a veces es complejo desde el punto de vista de lesión cerebral agudo. La PIP mejora la oxigenación, nos define el driving pressure y las metas de presión transpulmonar, pero sabemos que disminuye el drenaje venoso y puede aumentar la PIC. Hay diferentes estudios del efecto de la PIP en la presión intracraniana, y en este artículo nos muestra cómo los pacientes con lesión cerebral aguda, en el que se titula el PIP por encima de 12, empieza a haber un daño en las presiones y en la saturación yugular central, en la oxigenación, básicamente por drenaje. En ellos pues les dio por encima de 12. Sin embargo, las presiones de perfusión cerebral pues sí se ven afectadas en los pacientes en los que la PIP empieza a aumentar y en el que tiene una alteración en las presiones intratorácicas. Otros artículos nos hablan de las variaciones del PIP en la presión intracraniana, y miren como por ejemplo en los pacientes con distensibilidades alteradas, pero que no son reclutables desde el punto de vista de mecánica pulmonar, aumentan drásticamente tanto su elastancia, o sea, empeora su distensibilidad porque es el inverso a la distensibilidad, aumenta la PIC, cambian los flujos en los dobles transcraneales y cambian la saturación yugular de oxígeno. Por lo tanto, el PIP sí tiene un efecto en el flujo sanguíneo cerebral, demostrado también por otros estudios fisiológicos en los que aumentar la PIP puede aumentar toda la regulación. PIP máximo, según la evidencia que tenemos, que no es grande y todo, sería 12, pero básicamente si uno quiere subir más de 12 esa PIP, debería tener una monitoría de PIC, ojalá invasiva, pero por lo menos no invasiva a través de Doppler transcraneal o vaina del nervio óptico, por lo menos, porque si hay un aumento de la presión intracraneal y yo dejo un PIP por encima de la PIC, o un PIP que me disminuya el drenaje venoso, pues voy a tener complicaciones en sistema nervioso central. Y las maniobras de reclutamiento, pues que sabemos que es para abrir esos alveolos colapsados que vimos en las tomografías anteriormente, y mejorar los mecanismos de hipoxemia como shunt, pueden producir hipotensión, la disminución de la presión de perfusión cerebral, barotrauma que está escrito por el mismo Amato, en el que hacían neumotórax, e inclusive algunos estudios en los que aumentan mortalidad. Por lo tanto, debemos ser muy eh, eh, cuidadosos con el reclutamiento. Básicamente hay diferentes maniobras de reclutamiento. Una es el PIP ascendente. Este ejemplo es de 5 en 5. Miren que empieza en 10, sube a 15 y termina en 20 el PIP. Y después hay un descenso. Ojo que esto es en presión control, ¿no? Y lo hacen en presión control para que no suban y no vaya a haber un aumento de las presiones intratorácicas, porque si se deja en volumen control con esa PIP ascendente, pues va a subir la presión pico y por lo tanto puede haber más barotrauma. Y vean que cuando empiezan a bajar, ahí sí lo pasan a volumen control a 6 mililitros por kilo de peso ideal, y empiezan a medir mecánica pulmonar y a mirar cuál sería el PIP ideal después de una maniobra de 20 de presión de PIP en la maniobra de reclutamiento. Este es otro artículo en el que reclutaron pacientes con SRA y hemorragia subaranoidea, dos aproximaciones diferentes. Miren lo interesante. Una pico de 51 al que llegaron, con su oscilación a través de una PIP que fue ascendente, en este caso 16, y otra forma de reclutar, o sea, esta es forma de presión y esta es forma de un CPAP continuo. Miren que llegaron a un PIP de 36 y lo dejaron ahí todo el tiempo, dos maniobras diferentes de reclutamiento, y miraron su mecanismo, su eh, influencia en la PIC, en la PAFI, y miren que con CPAP hubo un aumento de la PIC comparado con la maniobra de reclutamiento por presión. Miren que por presión no subió tanto, y la presión de perfusión cerebral en CPAP, miren que cayó a 62 comparada con 79, más o menos 6, los dos significativamente correctos. Por lo tanto, en este artículo recomiendan las maniobras de reclutamiento cuando se necesitan, eh, a través de del presión control y no de un CPAP de 40-40 o de 30-30,
30 segundos o 30 de PIP por 30 segundos o 40 de PIP por 40 segundos, sino más bien una maniobra ascendente con PIP como la vimos. Conclusión de maniobras de reclutamiento, pues con PIP de 20 no se deben realizar de rutina y la presión de perfusión o la PIC, si están alteradas, esto puede generar unos daños a nivel del sistema nervioso central y en caso de que uno necesite definitivamente o tenga monitoría de presión intracraneal, pues se podría usar a través de el método de presión control del cual pues está escrito. Sedación y relajación pues es mucho más fácil en este contexto porque muchos pacientes con hipertensión endocraniana requieren per se un RAS de -5 por la enfermedad neurológica y mejora todo lo que conocemos, la sedación y la relajación. Probablemente el reto más grande es que el examen físico neurológico se ve vetado y que usamos diferentes tipos de sedación con diferentes efectos adversos que pueden tener. En términos de relajación neuromuscular, conocemos los dos estudios más grandes, el de Papazian y el de los americanos, el de Rose y el Petal Trial, y cómo las diferencias fueron significativas en términos de mortalidad para el Acurasis, para Papazian, pero el Rose después no lo demostró. Hay varias diferencias metodológicas importantes y todo, pero no es un secreto que todos podemos llegar a usar todavía el relajante neuromuscular porque hay pacientes que tienen una sincronía muy severa o que la distensibilidad de la caja torácica no permite una adecuada ventilación y termina uno relajándolos, sí, a pesar de que el Rose pues nos abrió la puerta a que algunos pacientes en realidad no mejora la mortalidad en términos de SRA en general. Casi todos los estudios de SRA en general tienen como criterio de exclusión los pacientes neurocríticos. Por lo tanto, pues es complejo y sobre todo el Rose, ni el Acurasis ni el Rose tienen pacientes neurocríticos y en sus estudios no incluyeron. Entonces, pues hay que tenerlo en cuenta. El riesgo en paciente, obviamente, de sedación es el delirium, además de la encefalopatía asociada a su enfermedad de base y la debilidad asociada a relajantes neuromusculares, pues siempre hay que tenerlo en cuenta en estos pacientes. Sedación y bloqueo, pues mejora la PIC por sus mecanismos que todos conocemos y la oxigenación por consumo y demás. Y se pueden usar básicamente sin contratiempo en los pacientes con SRA y lesión cerebral aguda. El prono, en cambio, todos conocemos la fisiología del prono y su importancia en el reclutamiento alveolar y en la capacidad residual funcional y sobre todo en el shunt y espacio muerto, en su mejoría en el BQ, al solo tener esta posición. Sabemos de todo lo que ocurre desde el punto de vista del match en BQ después de unos tiempos, de unas horas, el paciente en prono y vemos nosotros, claro, una mejoría en la oxigenación y que además tiene otros efectos descritos en términos de compresión del corazón y el aumento de las unidades alveolares reclutables. Sabemos que mejora la mortalidad en SRA por estudios como el PROSEBA gigantes, pero toca tener en cuenta que disminuye el drenaje venoso porque la posición boca abajo y sobre todo no poder elevar la cabecera correctamente, pues disminuye el drenaje venoso. Además que si tiene un PIC, si tiene un NIR, si tiene un BIS, un SEDLINE, en boca abajo muchas veces no se puede usar o hay riesgo de desplazamiento de estos sistemas de monitoría, sobre todo los invasivos que pueden ser riesgosos para los pacientes. Muchos estudios sí hablan de que estos pacientes se pueden pronar a pesar de tener monitoreado, de tener una lesión cerebral aguda y vean que efectivamente la PIC sí se puede subir. De supino de 9.6 en este estudio subió a 15.8 la posición en prona y la presión de perfusión cerebral bajó. Básicamente y en términos de volumen corriente, de maniobras de reclutamiento, de PIP y todo, estamos viendo la importancia de la neuromonitoría para poder titular los parámetros ventilatorios en este tipo de pacientes. Sin embargo, el prono sí mejora la PAFI en este tipo de pacientes. Estos son pacientes en coma por diferentes patologías, sobre todo por ACV en este estudio, y vean cómo obviamente estando en prono mejoran la PAFI. Y mejorar la PAFI, pues a 28 días hay una mejoría de la parte pulmonar asociada. En conclusión, ¿el prono se puede usar? Sí se puede usar. Cuando se va a hacer la actividad, el voltear al paciente, pues se debe hacer con sedación y ojalá que esté relajado
Y la posición que se debe usar entonces es un Trendelenburg inverso, o sea, subir no solo la cabecera del paciente, sino en realidad toda la cama, ascenderla lo más que se pueda para garantizar el drenaje del sistema nervioso central y ojalá tener pues la monitoría de la PIC. Hay otras terapias descritas importantes. El peso en el tórax, esto yo creo que va a coger fuerza cada vez más. Está escrito en pacientes obesos, pero ya empiezan a haber otras descripciones en pacientes con contraindicación del prono, y es como poner un peso que está escrito de 6, 8, inclusive 10 kilos encima del esternón, pueden simular un efecto desde el punto de vista de mecánica pulmonar del prono y mejorar las presiones transpulmonares. Esto viene en aumento. También está escrito la suspensión y la cámara de vacío, que esto desde el punto de vista aquí en Colombia pues no la tenemos, y pues son estudios fisiológicos, pero miren que nuevamente nos recuerdan la importancia del abdomen y del tórax para garantizar todas las presiones intracerebrales que estén correctas. Y vean que aquí en este caso, por ejemplo, le pusieron el peso de 10 kilos y también el sistema de succión de vacío y cómo todo esto mejora la presión intratorácica. ECMO, sabemos que está escrito, sin embargo, pues el ECMO en los pacientes con lesión cerebral aguda son puros reportes de caso, porque además la mayoría, pues como se requiere anticoagulación plena para estar en ECMO, en su gran porcentaje, pues los pacientes con ACV reciente, con una hemorragia uranoidea, con hemorragia intraparenquimatosa, pues tienen contraindicación per se de una anticoagulación temprana en muchos casos. Por lo tanto, el ECMO, pues sí es una terapia de rescate, está escrita y todo, pero probablemente nuestros pacientes con SRA es complejo y inclusive las principales complicaciones del ECMO son en sistema nervioso central, que es el sangrado en sistema nervioso central. Por lo tanto, un paciente con injuria cerebral aguda muchas veces contraindica este tipo de terapia. Las conclusiones, y después de hacer esa eh, resumen rápido, fisiológico y con ánimo de, de entenderlo desde el punto de vista fisiológico y desde el punto de vista terapéutico, sabemos que es importante identificar tempranamente el SRA, ojalá es de urgencia desde piso, y con esa nueva definición del Blue Journal del año pasado es como con la SAFI, como con una cánula de alto flujo en pacientes con SRA sin ventilación mecánica, debemos identificarlo. Las medidas oportunas, y eso habla de ventilación protectora, y ventilación protectora pues ya la hablamos con todos sus pros y sus contras. Eh, es, es, es importante en los pacientes que se ventilan de manera temprana. Podemos usar volúmenes corrientes bajos, sí, pero ajustando frecuencias respiratorias, ajustando TAU, ajustando SCO2 para que no vaya a haber ningún compromiso en el sistema nervioso central asociado a eso, ajustando el driving pressure y mirar hasta dónde nos tolera el PIB, mirar si podemos pronar al paciente o no, eh, y reclutando lo que probablemente polémico, y el reclutamiento debe ser dirigido por medicina de precisión, lo cual todavía estamos crudos en la cabecera del paciente. Eh, Pueden ser pues las medidas, y siempre teniendo en mente la presión, la fórmula de presión plató para poder pues ejercer ahí. Metas claras para poder tener eh, pacientes pues lo mejor posible, y eso era lo que les traía. Muchas gracias por su atención y por su eh, tiempo. Quedo pendiente si hay alguna duda. ¿Hay preguntas o comentarios?
Ay, no me sirve el micrófono. Sigue, Andrea, creo que tienes la mano levantada, sigue. Hola, no sé si me escuchan ahí. Sí, te escuchamos. Gracias, Juli, por la charla. La pregunta va hacia el comentario de la frecuencia respiratoria y es que cuando uno eh, lee, por ejemplo, sobre la energía, cómo cambia en el sistema, el poder mecánico y las fórmulas que cuentan con gran parte de la frecuencia respiratoria y la lesión que también puede generar. ¿Qué piensan ustedes de llevar a esas frecuencias tan altas? ¿O qué nos puedes compartir? Si está bien y si realmente esto eh, pues puede lesionar, porque finalmente se queda uno sin ninguna estrategia después de la frecuencia respiratoria y para poder conservar esos volúmenes corrientes tan bajitos, pues creo que se queda uno ya sin estrategias para tratar las hipercapnias. Sí, muchas gracias, André, y muy buena pregunta. En el mundo existen dos corrientes. Ahorita pues se ha hablado mucho de mecánica, de poder mecánico y de todo el compromiso que hay el poder mecánico. Obviamente, entre más uno aumente cualquier parámetro del poder mecánico, va a aumentar la lesión asociada a la ventilación. Sin embargo, te podría responder con un American Journal de Respiratory Critical Care, el Blue Journal 2020, que es Amato, el grupo de Amato, en el que evaluaron qué era de los parámetros del poder mecánico, cuál es el que más compromiso tiene desde el punto de vista de lesión pulmonar y de mortalidad. Y la respuesta es el volumen corriente y 4-1 con la frecuencia respiratoria. Es decir, que por cada vez que yo aumento el volumen corriente, hay 4 veces más posibilidad de generar daño comparado a 1 con la frecuencia respiratoria. ¿Es bueno tener frecuencias respiratorias altas? Pues no, no es bueno. Sin embargo, es peor subir volúmenes corrientes. Esa es la conclusión del estudio. Inclusive ellos hacen una aproximación fisiológica del cálculo de la frecuencia respiratoria óptima. Eh, con unas fórmulas muy bonitas y les puedo compartir el artículo, pero ellos sí dicen que el driving pressure a expensas del volumen corriente son eh, 4 veces más dañino subirlos a 1 en frecuencia respiratoria. ¿Qué debe garantizar uno? Volúmenes corrientes lo más bajos posibles y que las frecuencias ojalá pues no se suban de 25 o 27. Sin embargo, en todos los protocolos van hasta 35 con el ajuste de la relación IE. Probablemente las otras medidas son, por ejemplo, la terapia extracorpórea con el ECOR, de la remoción de CO2, pero en pacientes neurocríticos pues es complejo porque también pueden generar sangrado en el sistema nervioso central. Y las medidas que no son extracorpóreas, pues básicamente son eh, mejorar el circuito, todos el espacio muerto impuesto. Se te cortó, Juli, no, no se escucha. ¿Ahí me escuchan? Ya. Ahí, ya. ¿A dónde quedé? Espacio muerto, profe. Ya, entonces disminuir el espacio muerto, 1, y 2, hacer la pausa inspiratoria en todo ciclo respiratorio con 0,2 segundos, o sea, es una mini pausa inspiratoria, también está escrita como manejo del CO2. Y si no, pues sí tocaría subir el volumen corriente. Sin embargo, la respuesta sería esa, 4-1 dentro de la fórmula de poder mecánico, lo que más aumenta la mortalidad es el volumen corriente y a expensas de driving pressure, uno debe garantizar es que el volumen corriente esté lo más bajo posible, sobre todo en pacientes con SRA severo.
con SRA moderado y si las presiones plató permiten, uno podría liberar un poquito el volumen corriente para no tener frecuencias respiratorias tan altas. En el chat, sí, Mapis Escandón dice, es el mismo principio de la ventilación de alta frecuencia en los niños, volúmenes bajos y altas frecuencias. Sí, básicamente es como respiran los pacientes con fibrosis pulmonar, por ejemplo, pacientes restrictivos, pues como tienen un baby lung con una capacidad residual funcional tan bajita, pues ellos respiran con volúmenes muy bajos, pero con frecuencias muy altas. Así respiran los pacientes correctos por ejemplo, enfermedades restrictivas como la fibrosis pulmonar, siendo esa la más común. Sí, no sé si hay alguna otra pregunta en la sala. No me preguntas, pero realmente la charla fue excelente y creo que esa es la razón. Eh, no solamente la claridad, la profundidad, sino lo práctico y lo claro. Eh, Doctor Casallo, muchísimas gracias. ¿Y cuál sería la siguiente reunión? ¿Y cuándo? La siguiente reunión de Neurocrítico va a ser pues en noviembre, en la semana de Academia Usichayo de noviembre, que es del 4 al, bueno, ahí estaremos confirmando exactamente qué días, y va a ser neuropronóstico y neuropronosticación, unos términos nuevos que vienen saliendo de, en términos de evaluar el pronóstico neurológico de los pacientes a cargo del doctor Javier Torres, sí. Por aquí hay otras dos preguntas en el chat. Una es, ¿cuánto es la meta de O2 en pacientes neurocríticos? Listo, de acuerdo, PaO2. Entonces, las metas, en realidad, por ejemplo, el consenso europeo lo deja con unas PaO2 de 80. Recordemos que ellos todos están a nivel del mar. Por ejemplo, el PROCEBA, que fue hecho en Niza a 1.200 metros sobre el nivel del mar. Todas las metas de PAFI eran por debajo de 1.500 metros sobre el nivel del mar. En nosotros, pues no hay estudios claros en pacientes neurocríticos a 2.000, nosotros a 2.600 metros de altura. Probablemente lo que necesitamos de PA2 si es 60-65 guiados por monitoría de NIRS, ojalá, o de saturación yugular venosa para garantizar oxigenación cerebral. Es decir, que a veces algunos pacientes CRA1 los deja un poquito hipoxémicos con metas de PaO2 de 55 aquí en Bogotá, pero en estos pacientes sí nos toca subir un poquito la meta de PaO2, de acuerdo. Y hay otra pregunta de María Alejandra, APRB, que se está revaluando en SRA. De acuerdo, el APRB, entonces, hay varios estudios de APRB en los pacientes con SRA desde hace años. Es uno de los modos ventilatorios de relación inversa que se han descrito como mecanismo de hipoxemia refractaria, como manejo de hipoxemia refractaria. Sin embargo, el APRB no garantiza del todo los volúmenes corrientes bajos. Entonces, es un modo por presión de relación inversa y per se está descrito como un modo espontáneo. Sabemos que los pacientes con SRA severo pues no están en espontáneo, están sedados y relajados, por lo tanto el APR pues se puede usar. ¿Y dónde tiene un valor en el APR? Probablemente en el destete de la ventilación mecánica, cuando ya iniciamos una ventilación protectora, después el APRB lo podemos iniciar en el destete. Si sigue con algo de hipoxemia y ya no es candidato más prono, ya no es más candidato, podemos usar el APRB en el destete y mejora la hipoxemia, sí, tiene un sustento fisiológico, sí, y hay evidencia, sí, viene saliendo evidencia, inclusive en COVID hubo harta evidencia en SRA y APRB, pre-COVID también, pero garantizando, sabiendo que lo que garantiza mejoría en mortalidad son los volúmenes corrientes bajos en SRA y por lo tanto, pues en APR habría que garantizar eso. Y otra pregunta, ¿qué tipo de bloqueo neuromuscular es el recomendado en los pacientes neurocríticos en SRA?
El cis, atracurio, pancuronio, rocuronio. ¿Cuál es su recomendación? Entonces, todos los pacientes en cuidado intensivo y todos los estudios que se han hecho grandes es con cisatracurio. El cisatracurio es la forma cis, que hicieron un cambio con respecto al atracurio. El atracurio ya no lo tenemos disponible, ni el pancuronio. El rocuronio sí lo tenemos disponible, y se usó inclusive en infusión en algunos momentos en la pandemia de desespero. El becuronio también está descrito en infusión. Sin embargo, el cisatracurio es el de elección en los pacientes en cuidado intensivo por su mecanismo de acción y por el metabolismo de Hoffman por esterasas plasmáticas, eh, que no es dependiente entonces ni de la función hepática ni renal, por lo tanto el cisatracurio. ¿Qué dosis se usan? Dosis altas en realidad. Nosotros a veces nos quedamos cortos de dosis de relajante neuromuscular en los pacientes con SRA, probablemente por la falta de monitoría con Treno-Ford, con el TOF, para saber si están relajados o no, pero se usan, y en el estudio de Papazian y en el Rose Trial, las dosis son en realidad bien altas del cisatracurio. Entonces se debería usar, sí, cisatracurio. Eh, y las frecuencias de las relaciones serían cortas, sí. Entonces, Mónica pregunta, con respecto a las frecuencias respiratorias altas, ¿habría que ajustar la relación IE? Sí, de acuerdo. Ese es el principal problema, pues, obviamente, las frecuencias altas y la relación IE se acorta. ¿Cuánto se acorta? Lo que está escrito en la literatura y lo hicieron los protocolos diferentes es una relación IE de 1.5, garantizando tiempos inspiratorios mínimos de 0.7 segundos, ¿sí? O sea, menos de 0.7 segundos no le doy tiempo de ventilar adecuadamente el alveolo, a menos que le calcule tau. Y probablemente la respuesta ahí sería calculemos tau, que depende de extensibilidad y de resistencias, y haciéndole una relación y ajustada a los tiempos, y a las constantes de tiempos, nos garantiza que estemos ventilando y que estemos retirando también ese aire con los tiempos suficientes. Entonces, la respuesta sería 1 a 1.5 de relación IE si las frecuencias son muy altas, pero garantizando tiempos inspiratorios mínimos de 0.7. Y la medicina de precisión en ese sentido sería calcular tau. Hay otra pregunta aquí. ¿La incidencia de Ville en pacientes neurocríticos con SRA? ¿Hay alguna publicación al respecto? Sí, sí hay Billy. El problema hay una publicación que no tengo aquí la referencia exacta, pero sí nos habla de cómo el paciente con SRA neurocrítico, eh, al no poder bajar muchas veces los volúmenes corrientes en ultraprotector, eh, nos genera un aumento de las presiones transpulmonares y puede estar más asociado a Billy. Entonces, sí hay publicación al respecto. Tocaría, pues, la opción. Es un American Journal, un Blue Journal, un American Journal Respiratory and Critical Care, pero son estudios pequeños, ¿no? SRA en neurocríticos, estudios son muy pequeños. La siguiente pregunta es: ¿el uso de prono debe ir de la mano con relajación muscular y posición de tren del lomo invertido para asegurar la presión de perfusión cerebral? La respuesta es sí. El prono, inclusive durante la pandemia, no lo usamos con relajación neuromuscular obligatoriamente, o sea, eran los pacientes sedados y los pronábamos sin relajación, ¿verdad? Pero el deber ser sí es usar relajación, ojalá, si el paciente está muy hipoxémico y que requiere prono. Ahora, no es mandatorio y en los estudios, por ejemplo, en el ProSeba, pues ellos sí usaron sedación profunda y en algunos casos relajación, pero sí es muy importante la posición del tren del emburo invertido, porque si no tenemos monitoría del sistema nervioso central, pues probablemente sí podamos hacer un daño a nivel central si no lo tenemos en posición de tren del embur. Eso implica, pues obviamente, no levantar solo la cabecera, sino toda la cama estar en la posición correcta. Eh, eh, y aquí, ¿cuánto tiempo se emplearía este prono? Bueno, el prono en realidad está escrito y la literatura mayor son 16, 17, más o menos 2 horas fue el promedio de prono en el ProSeba. Eh, y el promedio de ciclos de prono fueron 4, pero llegaron algunos hasta 14, 15 ciclos de prono, 15 días pronando a ese paciente.
En la pandemia se extendieron los tiempos de prono, pero eso no está recomendado de base y se extendió básicamente por cosas logísticas y hay varios estudios de extensión de prono, pero debemos saber que el prono no es inocuo. El prono aumenta las presiones intraabdominales y puede generar compromiso en el sistema abdominal. El prono puede generar cambios en la hemodinamia del paciente e inclusive es una de las contraindicaciones relativas. El prono genera lesiones en piel, no solo en la cara, sino en diferentes zonas del cuerpo. Por lo tanto, un prono prolongado, básicamente ahorita no tenemos recomendaciones de pronos prolongados y debe ser de 16 horas, 17 que fue el promedio del PROSEBA. Sí. Creo que no hay más. Muchas gracias por su asistencia, por sus preguntas y por su participación y los esperamos próximamente pues en Academia UCI Chayo con todas nuestras charlas de cardio, de reanimación y shock, de microcirculación y trombosis y de neurocrítico ya para rematar este año en noviembre y las últimas charlitas en diciembre. Que estén bien. Muchas gracias. 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 Muchas gracias, Doc. Gracias, profe.